por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Definitivamente es un placer para mí estar en esta noche con ustedes, queridos hermanos oyentes de Radio Costa Rica y Voz de Restauración, estando en su programa para que hoy usted tenga ese encuentro con el Señor que tanto lo ha esperado. Tal vez usted se pregunte dónde está nuestro hermano Luis Molina, pues él ahorita tuvo que ser operado por un tumor de 2 centímetros. Gracias a Dios, para la gloria de Dios Padre, le damos la gloria a Él de que todo salió bien, hermano pastor. Bueno, gracias a Dios todo salió bien. Entonces ya Él está bien y pronto estará aquí de nuevo con nosotros en Voz de Restauración. Para mí es un placer saludarlo a usted y para mí también es un placer presentarles a nuestro querido pastor Ramón. Él nos acompaña en esta noche y bueno, bienvenido, pastor. Ya usted es de la familia y usted sabe muy bien de que aquí en Radio Costa Rica lo queremos bastante. Amén, amén. Sé que ese gran saludo de amor, de afecto, sale del corazón. Damos gracias al Señor por darnos una vez más la oportunidad maravillosa de poder estar aquí en este programa que ha sido de tanta bendición y seguirá siendo de mucha bendición durante mucho tiempo. Desde las cabinas de acá, de Radio Costa Rica, estamos mandando un mensaje al mundo. Estamos llevando mensaje de fe y de esperanza. Hoy tenemos un tema muy importante. De las muchas lecturas que tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, es maravilloso cuando nos inspiramos en estas historias que fueron realidades, fueron casos de la vida real, diría yo. Donde Jesús tiene varios encuentros y uno de ellos tan importante como todos los demás fue cuando tuvo que sentarse junto ahí al pozo de Jacob, donde él estaba ya cansado de tanto caminar, decidió sentarse ahí, pero había un propósito de Dios en ese momento de sentarse. Cualquiera diría, se sentó y nada más. No, él sabía muy bien que algo iba a suceder, algo iba a pasar. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahí tenemos la lectura que vamos a tener hoy como parte del estudio, de la enseñanza. Y vamos a ver varias cosas muy importantes que sucedieron acá en esta historia maravillosa de la mujer samaritana. Dice la palabra en el versículo 10, para ir adelantando, dice la palabra 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, dice, a él y él te daría agua viva. Si partimos de ahí para dar una enseñanza, nos vamos a dar cuenta, primero que esta mujer, la samaritana, no sabía con quién estaba hablando, ignoraba quién era el que le estaba diciendo a ella que le diera de beber agua. Ella ignoraba por completo que quien estaba ahí era el único que podía saciar en ella la gran necesidad que ella tenía, que más adelante lo vamos a ver. Como todo ser humano que tiene necesidades,
estamos hablando en el ámbito espiritual, la gran necesidad, porque somos seres espirituales. Esa mujer todos los días cuenta la historia, ella iba al pozo de Jacob con un cántaro, y en ese cántaro, que representa prácticamente la necesidad de buscar algo, y ese algo el mundo lo busca en muchos lugares. Llenar ese cántaro con el agua del pozo representa necesidad espiritual, necesidad del alma, de un cambio. Y aquí vemos a esta mujer en la conversación con Jesús, y Jesús le dice, si usted supiera más bien quién es el que te está pidiendo, si usted supiera que es nada más que me saques un poco de agua, pero si usted supiera quién soy yo, usted más bien le pediría, y él le daría a usted agua viva. Mire qué tema más interesante, Carlos. Sí, señor. Porque en ese momento esa mujer desconoce por completo quién es el que está conversando, quién es el que la está confrontando, porque es un confrontamiento lo que hay aquí de una mujer religiosa, de una mujer que ha tenido una vida buscando cómo satisfacerse, cómo llenar su estado emocional, y no lo podía hallar, no lo podía encontrar. Y aquí nos damos cuenta que en la conversación que tiene con Jesús, ella le empieza a cuestionar y le empieza a decir, ¿acaso tú eres mayor, dice el versículo 12, que nuestro padre Jacob? No, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ahí está. Estamos hablando de una tradición, estamos hablando de una costumbre, de algo que se había dejado como un legado, de donde esta mujer le cuestiona a Jesús la conversación y lo pone como en una posición de que él no era mayor, de que él simplemente estaba ahí sentado, pero ella no sabía quién era el que estaba ahí sentado. Y así desconocemos muchas veces nosotros cómo Dios nos quiere visitar, cómo el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas, pero por estar cuestionando, por estar poniendo la mirada donde no la tenemos que poner. Por eso acordémonos de aquel pasaje de la Biblia donde dice que debemos de tener puesta la mirada en Jesucristo, Amén, nada más, el autor y consumador. Muchas veces la mirada del ser humano en buscar la necesidad y el deseo de encontrar algo, lo ponen erróneamente, equivocadamente, lo ponen en cosas, en lugares específicamente, para tratar de satisfacer, de llenar. Repito, esa palabra es muy importante en esta noche, satisfacerse, porque el mundo está necesitado. Tiene una sed, pero no es una sed de agua, no es una sed de bebida, no es una sed específica de tomar algo, es una sed que viene de adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Y eso solamente a través de una relación con Dios vamos a poder satisfacernos. Esta mujer, en la conversación, Jesús le dice claramente, y cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere, y esto es muy importante, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya ahí hablamos, para darle el pase a Carlos, estamos hablando de una relación con Dios. Cuando el Señor nos confronta con nuestras necesidades, ¿cuánta gente en este momento están tomando licor, se están drogando, están cayendo en los placeres carnales, buscando cómo satisfacerse, cómo llenar su apetito carnal, su deseo de sentirse satisfechos? Y déjeme decirle de los micrófonos de Radio Costa Rica que nadie en este mundo, nadie que vaya y pruebe buscando en cualquier parte, aún en la religión, aún en las cosas que el mundo ofrece como para tratar de decirle al ser humano, aquí está, soy yo. No. Definitivamente el mundo pasa, dice claramente en el 1 Juan capítulo 2, versículo 15. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso pasa. Y el mundo, los seres humanos buscan cómo satisfacer, cómo llenarse esa parte de adentro, del alma, del espíritu. Y lo hacen con religión, lo hacen con prácticas de cosas y hacen tantas cosas increíbles
por tratar de alguna manera de sentirse bien con ellos mismos, y no se puede lograr. La mujer samaritana, acostumbrada todos los días de su vida a estar sacando de ese pozo agua continuamente, una vida rutinaria, una vida de siempre lo mismo. Y qué terrible es vivir una vida de siempre lo mismo, Carlos. Sí. Vivir una vida de siempre lo mismo. Hay gente que no pasa de estar viviendo una vida de siempre lo mismo. Eso es cansado, eso es agotador. Inclusive hay gente, entre comillas, cristiana, religiosa, que cumplen como cualquier otra religión hoy en día el cristianismo que se está viviendo en el mundo entero, diría yo, es cumplir como requisito ciertas cosas, ciertas normas y nada más. Pero ¿dónde está la relación con Dios? ¿Dónde está la profundidad de someternos verdaderamente a tener continuamente esos ríos de agua viva? Aleluya, ríos de agua viva que dice que van a saltar para vida eterna. Estamos hablando de sentirnos contentos, de sentirnos gozosos, de sentirnos satisfechos por lo que Dios está haciendo continuamente, porque la obra de Dios es perfecta. Dice que aquel que la ha comenzado en nosotros la va perfeccionando día con día. Eso es lo maravilloso de cumplir esa parte importante de decirle al Señor: Señor, dame el agua de vida que me estás dando, esa agua que permanecerá, esa agua inagotable, esa fuente de vida que nosotros necesitamos para no ir a buscar en ningún otro lado, para no llegar a sacarla del pozo de Jacob. Aleluya. Amén, Carlitos. Cuando nosotros nos ubicamos en ese contexto y vemos esta historia de la mujer samaritana, yo me imagino que es nuestra vida, pastor. Es como nuestra vida, que nosotros estamos esperando en algún momento de que algo pase, que algo llegue a pasar, que cambie nuestra vida, que estamos cansados de que estemos viviendo, como dice usted, en un continuismo, y cada vez seguimos y peor y peor y peor, y vamos de mal en peor y vamos empeorando. Y esta mujer samaritana dice de que no sé cuántos años pudo haber estado en estas, iba al pozo, sacaba agua, se devolvía a la casa. Iba al pozo, sacaba agua, se devolvía a la casa. Pero un día dice que había un hombre sentado ahí. Había un hombre y ella no sabía quién era. Había un hombre que estaba sentado ahí y ella muy, no sé, tal vez muy tranquilamente fue, sacó el agua, y ese hombre se paró y le dijo a esa mujer en el versículo 7, es donde me llama la atención eso. Aquí es donde empieza la conversación. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Por qué Jesús le dice que le dé de beber? Si Él sabe bien de que Él es la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua. Él es el que nos da esa agua que nosotros necesitamos. ¿Cuál es esa agua, pastor? Esa agua es la palabra. Amén. Las enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Todas esas prédicas de estos varones de Dios escritas en cada uno de estos libros. Esa es el agua de vida. Esa es el agua de vida eterna que habla el Señor Jesucristo acá. Y oiga, este varón le dice: dame de beber. Quería ver el Señor qué le podía dar esta mujer. Pero él se da cuenta de que esta mujer no le puede dar nada. Número 1, porque no tiene. Número 2, porque es incapaz. Y número 3, porque está en pecado. Y ella lo sabía. Oiga, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Oiga, sabía que era judío, pastor. Y en esos tiempos, los judíos y los samaritanos, pues había una confrontación entre esos pueblos. No se llevaban muy bien, que digamos. Y que un judío entablara una conversación con un samaritano, pues era para matarlo. Oiga, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, aquí es donde empieza a leer el pastor, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La diferencia es de que el Señor le pide a ella, dame de beber agua física, agua carnal. Era obvio de que el Señor no iba a tomar de esa agua, porque Él es fuente de agua viva. Pero hay algo importante, que el Señor le dice a esta mujer, si usted conociera quién soy yo, quién es el que le está pidiendo de beber a usted, usted simplemente le diría a esta persona, dame de beber, y él le daría agua viva. Agua viva. ¿Por qué agua viva? Porque en un tiempo estábamos muertos. Es como una recta. Véalo como una recta perfecta. Y marque un centro. Y en ese centro veas en el punto donde usted se encuentra con el Señor Jesucristo. Y ahí empieza usted a tener una vida eterna. A tener una vida diferente. A tener una vida de pasión por el Señor Jesucristo. Porque Él le ha dado esa agua viva. Esa agua de vida eterna, que muchas veces buscamos y no encontramos. Por eso es que yo empecé con esta introducción, que me imagino yo que es como nuestra vida. ¿Por qué nuestra vida? Es el claro ejemplo de lo que te acabo de decir, querido oyente. Es el claro ejemplo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dijo una vez el apóstol Pablo. Pero ¿sabes algo? Para poder decir esas cosas, tú te tienes que centrar y ver tu vida pasada. ¿Qué es lo que ha pasado después de que tú conociste a Cristo y antes de que conocieras a Cristo? Ok, el Señor empieza a entablar la conversación y hay algo importante en esta conversación, que el Señor le empieza a confrontar y Él empieza a conocer sus obras, la empieza a estudiar y empieza a ver lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Oiga, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es verdad, la carne necesita ser saciada, pero las obras de la carne van a volver a tener sed. Las obras de la carne siempre van a tener sed constante y van a querer de que tú constantemente le des de beber y le des de beber, y ahí estamos constantemente dándole a la carne, a la carne, a la carne, y el espíritu desgastándose. Pero oiga lo que le dice el Señor, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Oiga, aquí está lo importante. Todo está en el querer, pastor. Sí. Siempre lo he dicho. Todo está en el querer y todo está en que uno tenga esa actitud y ese carácter para poder salir adelante. Oiga, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella ya no quería ir a sacar el agua al pozo de Jacob, sino que ella ya quería tener esa agua de vida eterna para siempre. Porque vida eterna para siempre el agua que el Señor da. Entonces ahí es donde ya nos ubicamos nosotros. Imagínense usted, querido oyente, en esta situación de la mujer samaritana. Que de repente usted ande, pongámoslo así, saciando sus necesidades, saciando esa carne, las obras de la carne. Y que de repente usted se encuentre un hombre sentado, esperando. Y que él lo confronte a usted y le diga, oiga, deme de beber. ¿Usted qué le diría? Es una pregunta. ¿Usted qué le daría? Yo creo que no nos atreveríamos a darle algo
¿Sabe por qué? Porque estaríamos hablando con el Señor. Y haríamos lo mismo que hizo la mujer samaritana. Reclamarle. ¿Cómo es posible que usted me va a pedir agua y si yo soy samaritana y usted es judío? Algo así parecido. Pero Dios siempre tuvo un propósito. Tanto para la mujer samaritana como para usted en esta noche. ¿Por qué para usted en esta noche? Porque aunque usted ande en las obras de la carne, siempre va a llegar el momento en el que el Señor lo va a confrontar. En que el Señor te va a confrontar, mujer. Y cuando llegue ese momento, tú vas a tener que vas a tener que estar pendiente de lo que vaya a suceder en ese momento. ¿Por qué? Porque no es cualquiera al que Dios se le aparece. No es cualquiera el que Dios le da una oportunidad. Claro, todos tenemos las oportunidades, pero como dice el pastor, estamos en ese juego de ir, volver, ir y volver, ir y volver, como la mujer samaritana. Pero dice, oiga lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Oiga, el Señor hoy está confrontándolo a usted. Yo no sé para quién sea esta palabra específicamente, pero quien quiera que sea el que le esté llegando esta palabra, el Señor hoy está confrontando. Y el Señor le sacó los trapos sucios a esta mujer. Le dijo, usted ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Oiga lo que le está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué haría usted si el Señor Jesús lo empieza a confrontar? Es que esta mujer estaba esperando algo maravilloso, que sucediera algo. Y por fin llegó la oportunidad. Y cuando conoce al Señor Jesús, ahí empieza a cambiar la historia de una mujer que iba al pozo a sacar agua a una mujer totalmente convertida. Me parece que estoy recordando aquel programa del ciego pastor, que no le creían cuando él iba por las calles diciendo yo soy, yo soy, yo soy. No le creían. No le creían a ese hombre. Me imagino yo que a esa mujer tampoco le creían de que ella había cambiado su vida y que había conocido a Jesús personalmente. Me imagino yo lo mismo. Me imagino que sucedió con la mujer samaritana. No le creían, pero ella sabía de que había pasado un cambio, ya sabía que había pasado algo, porque cuando Jesús pasa, cuando Jesús está sentado, cuando Jesús está ahí, hay algo que tiene que pasar. Algo tiene que pasar, cosas sobrenaturales empiezan a suceder cuando el Señor se presenta en nuestras vidas. Ahí es donde empieza el cambio rotundo, ahí es donde empieza el cambio de 360 grados. Y es que cuando el Señor cambia tu vida, lo cambia por completo. Ya no piensas en el guaro, ya no piensas en la marihuana, no piensas en la cocaína, no piensas en el pecado. Simplemente piensas en saciar este espíritu con aguas de vida eterna que está diciendo el Señor Jesús. Y ahí es donde empieza a cambiar aquel drogadicto, ahí es donde empieza a cambiar aquella prostituta, ahí es donde empieza a cambiar aquella persona que estaba y pasaba todo el tiempo en los bares. He conocido muchos testimonios donde el Señor se ha presentado y muchas veces le ha dicho, dame de beber, pero esas personas no tienen nada que darle. El mundo no tiene nada que dar al Señor, pero el Señor sí tiene mucho que dar a las personas. El Señor sí tiene mucho que dar y lo mucho que tiene que dar es
el agua de vida eterna. Esa es el agua que tienes que probar hoy. No es el agua del mundo. No importa que te vayas a saciar allá. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a volver a tener sed. Puedes ir a hacerlo cuantas veces quieras, pero no te vas a saciar. Pero cuando llega el Señor Jesús y está sentado y te dice, dame de beber, ahí es donde tienes que poner los pies sobre la tierra y saber de que algo grande va a pasar, que algo maravilloso va a pasar y que algo extraordinario pasa cuando el Señor Jesús te da de beber. No del agua física, no del agua carnal, sino del agua espiritual, el agua de vida eterna, Pastor Ramón. Amén, amén, amén. Qué bueno, porque los que han experimentado ese encuentro maravilloso con Jesús, de las épocas de donde se ha predicado la palabra del Señor, donde el mensaje de Jesús llega, todas las personas, no importa la vida que hayan tenido, que estuvieran llevando en ese momento, la mujer samaritana era una mujer acostumbrada de todo el tiempo en su vida buscar, saciar, satisfacer su parte de mujer, su parte de necesidad femenina, de parte de ella en sus deseos. Cuando Jesús la confronta y le dice, ve y llama a tu marido. En ese momento, esa mujer pensó muchas cosas, pero era tanta la necesidad que tenía que le dijo al Señor, Señor, dame de esa agua para yo no seguir viniendo a este lugar, a estar sacándola. Y cuando Jesús la confronta con la palabra, con la verdad, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Él sabe cuál es la necesidad que tenemos. Él sabe muy bien cuál es el deseo de nuestro corazón, verdaderamente. Y hay gente que erróneamente, por las mentiras del diablo, por el engaño, se han dejado arrastrar en vicios, en cosas que han destruido su vida, que han dañado su familia, en tantas cosas que vemos hoy en día en nuestra sociedad, cómo se desperdicia la vida, cómo se desperdician las oportunidades, se desaprovechan definitivamente tantas cosas buenas que Dios nos da en este mundo. Y esta mujer, acostumbrada siempre a lo mismo, le dice, dame Señor, dame de esa agua para yo no venir más aquí. Definitivamente ya había cansancio, había agotamiento. Claro. ¿Y por qué? Porque el pecado cansa, el pecado agota a las personas, el pecado enferma a las personas, les quita la vida, el propósito de vivir, de existir. El pecado va añadiendo más pecado y más pecado. Esta mujer dijo, yo no tengo marido. Jesús le dice, has dicho muy bien, verdaderamente estás aceptando tu condición de vida pecadora, porque tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer estaba aceptando porque Jesús le dice, has hablado con verdad. Cuando el ser humano acepta la realidad de su vida, de su existencia, lo que está viviendo, la religión ya no la pudo satisfacer, el estar acostumbrado a la tradición de sus antepasados tampoco la pudo complacer. Ella intentó teniendo un hombre, teniendo otro hombre, tuvo 5 hombres, dice, y el que ahora estaba viviendo con ella no era el marido de ella, no lo era. No sabemos si este hombre tenía una esposa y había un pecado de adulterio, no lo sabemos, pero esta mujer de seguro que era una mujer bonita, de seguro que era una mujer con seducción, una mujer con atractivo en su carne, que atraía a los hombres, pero eso no la pudo satisfacer. Ahora había otro hombre con ella, pero no era el hombre, su marido. Entonces vemos una mujer con grandes necesidades, no solamente en el aspecto físico femenino como mujer, sino en el aspecto interno, porque más adelante, cuando vemos aquí, dice en el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Qué importante esa palabra, me interesa mucho esa palabra, verdad, porque cuando Dios
verdaderamente encuentra en el ser humano, aparte de tener esa gran necesidad de cambiar su vida, de ser una persona diferente, de quitarse esa vida de fracaso, esa vida de ruina, esa vida de siempre lo mismo, una vida sin metas, una vida sin propósito, una vida sin ver hacia adelante, visionar cosas importantes, sino que hay gente como la mujer samaritana vivía una vida rutinaria, una vida de siempre lo mismo, y el vivir una vida de siempre lo mismo, va a llegar el momento en que ya no tenemos hacia dónde coger, y es donde se toman malas decisiones, decisiones incorrectas. Pero aquí vemos una gracia de Dios donde Jesús, aprovechando que sus discípulos no están con él, andaban trayendo alimento, comprando comida, aprovechó sentarse, aparte de estar agotado en el camino. Él sabía que a esa hora, en ese momento, iba a llegar la mujer samaritana. Él sabía la hora específica donde iba a poder confrontarla. Jesús sabe muy bien cuándo es el momento, como ahora a través de la radio, de este programa, Voz de Restauración, está confrontando tu vida ahí donde te encuentras. Él sabe cuál es la gran necesidad que tú tienes como mujer, como esposa, como madre, como amiga, como compañera, como trabajadora. Dios sabe cuáles son tus aspiraciones a querer cambiar tu vida, esa vida que a lo mejor en tu entorno no hay motivación, no hay deseo de algo diferente, sino de siempre lo mismo. Pues déjame decirte que en ese momento que prendiste la radio y estás ahí atenta escuchando la voz de Dios a través de este programa Voz de Restauración, así como Jesús vino al encuentro de esta mujer samaritana, está llegando al encuentro de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia. No es tarde para hacer una verdad, concientizar conmigo mismo la vida que estoy llevando. Esta mujer dijo: Señor, ya no puedo seguir viniendo a este lugar buscando esa agua que no me sacia, esa agua que no me satisface. Puede ser el agua, repito, de una religión mediocre, de una religión falsa, como las miles de religiones que hay hoy en día, que no pueden satisfacer el alma, el espíritu, solamente la carne, de ir y cumplir solamente con requisitos y ciertos dogmas de hombres, aleluya, que establecen como doctrinas, aleluya, para mantener esclavizada la voluntad del hombre. Pero alabado sea el Señor, porque dice que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Esta mujer tenía una costumbre, ese pozo para ella era muy importante, ese pozo para ella era la tradición, era el legado que le habían dejado sus antepasados, y ella lo tenía conservado como algo muy importante en una fe que ella tenía hacia ese pozo. Pero ese día Jesús vino a romper todos los esquemas, a quebrantar todo principio que se había dado religiosamente y que tenía mucha gente engañada. Ahí vemos a Jesús hablándole y diciéndole en el verso 21, mujer, le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llegó el momento en confrontarse con la verdad. Dios no es religión, Dios no es tradición, Dios es una relación, es una experiencia, es un deseo de superación, es un deseo de cambiar el estilo de vida mediocre, un estilo de vida que no ha tenido propósito, aleluya. Hay gente que va a las iglesias, se congregan en diferentes religiones, pero cuando llegan al seno del hogar, sigue la discusión, sigue el pleito, sigue la mediocridad. El diablo burlándose de la posición de ellos. No deje que el diablo siga burlándose de la posición de tu vida. Cambia tu manera de vivir, tu manera de pensar, y vas a ver que muchas cosas importantes van a empezar a suceder. Jesús le dijo a esta mujer: no va a ser aquí y no va a ser allá. Va a llegar el momento, vosotros adoráis, dice el verso 22, dice: lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Aleluya, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores para que lo adoren. Esto es un confrontamiento con la fe espiritual. Esto es un confrontamiento con la necesidad del alma. Esto es un
confrontamiento de aceptación de mis pecados que he tenido, como esta mujer le dijo a Jesús, no tengo marido, y el que Jesús le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido. O es decir, debemos de ver nuestra realidad que estamos viviendo. Nada de lo que hemos hecho, nada de lo que hemos practicado ha logrado satisfacer el vacío interno, los huecos, digo yo, en el alma, esas necesidades que tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos, esas necesidades que tenemos de sentirnos satisfechos del estilo de vida que tenemos, no estar maldiciendo, no estar blasfemando por el día, por la hora, por lo que Dios nos ofrece. Hay gente que al día le dicen, ojalá venga la noche, y a la noche le dicen, ojalá venga el día, porque viven una vida inconforme, viven una vida inestable, desequilibrada totalmente. Hoy es la noche que el Jesús, nuestro Señor, ha escogido para confrontarte a ti en tus necesidades, para que aprendas y entiendas que Dios busca adoradores para que lo estén adorando. Amén, en espíritu y en verdad. Ese es un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, quien es el que ha venido para cambiar la vida. Allá en San Juan, en Primera de Corintios 5:17 habla claramente de que el que está en Cristo es una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasan y empiezan a ser cosas nuevas, hechas verdaderamente en el propósito de Dios. Vivimos, crecemos, nos desarrollamos y estamos envejeciendo, y hay gente lamentablemente que no ha experimentado una vida en Dios. Allá en San Juan 7, versículos 37 y 38, dice que el último día de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El último y gran día de la fiesta. O es decir, ese día era un día tremendo, donde iban a haber cosas importantes, y en ese día Jesús sabía que a pesar de que habían disfrutado de estar comiendo, de estar bebiendo, la fiesta de las enramadas era importante para ellos, y ahí se habían satisfacido en su carne, en sus apetitos y todo, pero él sabía que había una necesidad, que no era lo que habían comido, que no era lo que habían bebido, había una necesidad muy, muy profundamente en la vida de estas personas, y él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de la vida. Dice que saltará de su interior, van a correr ríos de agua viva. El mismo ofrecimiento que le estaba dando a la mujer samaritana, se lo estaba ofreciendo también a esta gente fiestera que buscaban en el ambiente, en el lugar, en los momentos y oportunidades para ir a disfrutar, como muchos lo hacen en lugares, discotecas, salones de baile, van los fines de semana, celebran una actividad aquí, una actividad por allá, buscando cómo comer, satisfacer, pero eso son cosas de la vida, son cosas del mundo, son cosas que la carne quiere, pero la gran necesidad de la gran sed que tenemos es la que solamente Jesús puede satisfacer con su presencia, con su gran amor y misericordia para con nosotros. Es la gracia de Dios lo que va a poder satisfacer en nosotros una vida verdaderamente satisfecha, una vida ya con definición, con propósito de vivir cada día, de levantarnos con el anhelo de ser mejor. Amén. Amén, así es que definitivamente cuando andamos en el mundo, en los deseos de la carne, nuestro mundo no vale nada, absolutamente nada, porque usted solo va a pensar en los deseos de la carne y va a desear pasar todos los días emborrachándose, todos los días tomando, todos los días fumando, porque es lo único que te sacia, pero tú vas a necesitar día con día esas cosas. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando tú llegas al Señor, cuando el Señor te confronta y empiezas a ver tu estado actual y empiezas a hacer un autoanálisis en tu vida y empiezas a ver de que tu vida ahorita no está haciendo nada productiva, que aunque las cosas marchen bien, es como una maroma que hace el diablo para que tú te encierres en que las cosas están bien y yo me puedo ir a tomar, me puedo ir a fumar, No.
Es que cuando tú estás con el Señor y Él llega, Él lo transforma todo. Y empieza a dar esa agua de vida eterna. Empiezas a beber esa agua y pruebas algo diferente. No sé si tú te acuerdas de aquel varón que nosotros trajimos aquí, que dio el testimonio. Él dijo con esas palabras: yo lo probé todo. Y nada de eso llenaba mi necesidad. Nada. Pero cuando conocí y probé al Señor Jesús, empecé a sentir que mi vida era llena. Y que mi vida estaba llena y que no le hacía falta nada. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de empezar a borrar el pasado. No sé si tú te acuerdas de una canción, tal vez el pastor se acuerde, una canción que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Claro. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Eso es lo que hace la misericordia del Señor. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en tu vida. Lo cambia todo. Todo a tu alrededor lo cambia. Y todo lo que empezaba a marchar mal, y todo lo que iba caminando mal en tu vida, empieza a dar un giro de 360 grados. Y ahora esas cosas empiezan a marchar bien. Empiezas a ver soluciones en tu familia, empiezas a ver soluciones en tus hijos, empiezas a ver cosas diferentes en las personas que te rodean. Ves que todas las cosas empiezan a marchar bien y tú vas bebiendo del agua de vida eterna. Por eso es que me encanta esa palabra de 1 de Juan 2. Cuando Él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga, lo que quiere decir aquí este versículo, que todas esas cosas van a pasar en tu vida. La borrachera, las fiestas, irse a parar allá en la esquina, ir a fumar marihuana, ir a fumar cigarro, ir a mandarse la cocaína. Todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad del Señor, el que hace la voluntad de Dios, va a permanecer. Oiga, y me gusta agregarle esto: y va a renovar sus fuerzas como las águilas, va a levantar sus alas y volará en aquel cielo eterno con el Señor Jesucristo. Esas águilas yo no sé si usted ha visto alguna vez las águilas, pero ellas vuelan encima de la tormenta. Ellas vuelan encima de las tormentas. ¿Por qué? Porque sus fuerzas son increíbles. Pero eso es lo que va a pasar en tu vida. Va a haber un cambio rotundo, definitivamente. Y aquella persona que andaba mal, ahora la veremos bien. Veremos testimonios de personas que estaban acabando su matrimonio. Ahora vamos a ver esos testimonios. Oiga, y yo creo fielmente en que esa mujer samaritana dijo una vez, tal vez digo yo, no aparece en la Biblia, estoy imaginándome yo, que en algún momento de su vida esa mujer samaritana, ya después de que conoció a Dios y al Señor Jesucristo en el ocaso de su vida, ya en los últimos días de su vida, tal vez ella, me imagino yo, que pudo haber dicho las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, cuando él dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor. Claro que esa mujer se gozó en el Señor. ¿Cómo no se va a gozar si el que la encontró a ella fue el mismo Señor Jesucristo? Aquel varón sentado. Oiga, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí empieza. Oiga, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, al final de todo esto, si Dios te ha confrontado hoy, yo sé que al final, al puro final, vas a decir tú, ha valido la pena esta vida, ha valido la pena vivir todos estos años, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez, también he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a estar de pie ante las adversidades, he aprendido a confrontar a mi enemigo. Ha valido la pena esta vida. Al final tú vas a decir, ha valido la pena cada segundo de mi vida. Cuando tú antes maldecías tu vida, ahora tú vas a decir, ha valido la pena porque he conocido al Señor Jesús. Ha valido la pena, claro que ha valido la pena. Ha valido la pena porque yo me mantuve fiel, sirviendo al Señor Jesucristo, siguiéndolo a Él, puestos los ojos en Él, poniendo mi mirada en Jesucristo, el autor y consumador de mi vida. He puesto mi mirada en Él. Ha valido la pena cada segundo de mi vida, porque aunque yo era un borracho, aunque yo era un drogadicto, aunque andaba en las calles perdido, el Señor vino a mí. Aquel hombre que estaba sentado vino a mí, me confrontó y me dio agua de vida eterna y me cambió mi vida por completo. Tú lo vas a decir, y cuando eso suceda vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vas a decir con tanta fe que el Señor se va a sentir orgulloso de tener un hijo como tú. Va a sentirse orgulloso de aquel homosexual, va a sentirse orgulloso de aquel marihuano, va a sentirse orgulloso del borracho que andaba perdido. Hermano, es que cuando el Señor llega, lo cambia todo. Definitivamente. Y tú te vas a sentir orgulloso de tu vida y verás el cambio radical que vas a tener. Pero eso sí, solo si tú permites que aquel varón que estaba sentado en aquel pozo, al lado de él, deja que te confronte. Si tú permites eso en tu vida, yo te prometo a ti que el Señor hará algo y cumplirá el propósito. Porque aún hay propósitos, aún hay esperanza para aquellas personas que sienten que no hay ninguna. Hay un propósito, claro que lo hay. Y yo lo sé, porque yo lo he vivido en carne propia. Yo he sido testigo de la misericordia del Señor. He sido también testigo de que cuando el Señor levanta a alguien y que cuando hay una persona caída y el Señor le extiende su mano, lo levanta para siempre. Porque oiga, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado, pastor. No importa cuántas veces caigas. Si caes, vuelve a intentarlo. Vuelves a caer, inténtalo de nuevo. En algún momento vas a llegar a cambiar tu vida. Caes otra vez, no importa. Mire, el pastor Ramón tiene un centro de restauración, ya lo hemos dicho.
que a mi papá y a mí nos da cólera cuando vemos de que esas personas van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Pero por fin yo he entendido de que, oiga, insistiendo, no importa cuántas veces caiga esa persona, no importa, por eso el pastor tiene esa compasión de ellos en ese centro de restauración. Lo he entendido perfectamente, porque él cree en que ellos pueden ser levantados, en que que de alguno de ellos puede levantarse alguien, por lo menos uno que se levante, ya está hecha la obra. Pero gracias a Dios que en ese centro de restauración no se ha levantado uno ni dos, se han levantado muchísimos que han servido Amén. para dar la palabra, para llevar la palabra a las naciones. Hermano, es que entiéndalo, no hay imposibles para Dios. Cualquier diagnóstico médico puede ser quebrantado por el Señor. Cualquier diagnóstico de aquella persona que está enferma lo quebranta el Señor en 2 momentos. Cualquier persona puede ser cambiada en 2 momentos por el Señor Jesucristo, como lo ha hecho en nuestras vidas, en nuestro hermano Luis Molina, en nuestro hermano Pastor Ramón, en mí, en todas las personas que conocemos, que están predicando constantemente la palabra. Es que Dios lo cambia todo, definitivamente. Pero todo está, lo vuelvo a repetir, todo está en el querer. Todo está en la actitud y también aptitud. Porque para esto no solo hay que tener actitud, hay que tener compromiso. Lo dijo el pastor Ramón, esto es una relación constante. No sé si tú tienes novia o no, pero tú tienes novia y le das el tiempo a ella. Es lo mismo con el Señor. Es lo mismo. El Señor quiere un tiempo contigo y hoy está tocando la puerta. El que tiene oídos oiga lo que la palabra dice. Oiga, y dice la palabra también: si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y ahí empieza la relación de aquel hombre que estaba sentado al lado de aquel pozo de Jacob y que le dio de beber agua, vida eterna, a aquella mujer samaritana. Ahora la pregunta del millón: ¿estás listo para que el Señor te dé aguas de vida eterna? Yo un día dije que sí, y desde ese día no me arrepiento. Pastor Ramón. Qué bueno es ver todas estas maravillosas y gloriosas historias que registra la Biblia, que son casos de la vida real, de personas que cuando el Señor anduvo aquí en carne, en espíritu, trayendo la palabra de vida, trayendo esa luz admirable, las buenas nuevas, cómo esta mujer samaritana logró entender el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida, cuando Jesús la confrontó con su pecado, la confrontó con su vida, esa vida fastidiosa, agotadora, sedentaria, de algo diferente. Luego nos damos cuenta que ya casi al final de la conversación, cuando sus discípulos llegaron y lo vieron a él hablando con ella y conversando, se espantaron, se asustaron, porque no era una relación aparentemente buena y saludable la que había. Pero nos damos cuenta ahí que en esa conversación la mujer se fue y dejó su cántaro. Me impresiona este versículo que voy a leer. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas, qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya había un convencimiento, ya se estaba acercando verdaderamente a lo que el Señor quería que ella entendiera. Y luego posteriormente nos damos cuenta cómo los hombres de la ciudad fueron a verlo,
a escucharlo y se dieron cuenta quién era él. Y la mujer sorprendida daba testimonio de cómo este hombre le descubrió toda su vida, lo que había hecho ella por tratar de sentirse satisfecha en su necesidad, como dijimos ahora, de mujer. Y nos damos cuenta también cómo ella en su necesidad de satisfacerse siempre en su carne buscaba la manera, aún religiosamente, de querer sentirse bien consigo misma, pero no lo logró, no lo lograba hasta ese día maravilloso donde los hombres de la ciudad le dijeron: ya no creemos solamente por tu testimonio, por lo que hemos visto en ti, sabemos quién eres, lo que hacías y todo, y ahora vemos en ti un cambio, pero no solamente por ti, ahora lo creemos porque lo hemos escuchado también de él, le hemos puesto nuestro corazón a él, hemos confiado, y entonces hubo una gran revolución de cambio de vida, de cosas importantes. Ya casi para despedirnos, Carlos, vamos a hacer la oración, ¿verdad? Sí, Bueno. para mi papá. Bueno, vamos a orar por el hermano Luis Molina, de él, ¿verdad? que está allá, que el Señor lo bendiga, Está le en enviamos sintonía. saludos, Dios lo guarde y oramos por usted también, toda la familia que estuvieron presentes, escuchándonos ahí, los radioescuchas, mis bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será Hasta el próximo viernes será, ya que, bueno, esperamos de que el hermano Luis esté pronto, ¿verdad? A llegar aquí. Hizo falta, pero sabemos amén. de que ese programa ha llegado al corazón de muchas personas y Así esperamos es. de que ese programa haya sido de su agrado. Bendiciones. Muy buenas noches y gracias por su sintonía. Dios me los bendiga y nos vemos de hoy en 8 si el Señor no ha llegado. Amén. 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 Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere